Ande. Me subía para arriba en la casa. Me andaba mi papá buscando y lo miraba de arriba para abajo. ¿Estamos listos, hermanos? Listo. Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza. Los invito a que abran las carpetas blancas, por favor. Página número 32, hermanos, por favor. Página número 32. Padre Dios, Padre Dios. Padre Dios, solo por hoy, guíame, te seguiré, dame fe y no caeré, dame el poder de oír tu voz, que mis pies te adoren, mi mente te alabe, mi voz te honra tu nombre, que mis pies te adoren, mi mente te alabe y mi voz te honra tu nombre. Padre Dios, solo por hoy, guíame, te seguiré, dame fe y no caeré, dame el poder de oír tu voz, que mis pies te adoren, mi mente te alabe y mi voz te honra tu nombre, que mis pies te adoren, mi mente te alabe y mi voz te honra tu nombre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos por esta nueva oportunidad de poder estar aquí reunidos como tu iglesia para alabar, glorificar y ensalzar tu santo y precioso nombre. Ahora, Padre, le pedimos que sea con nosotros en este servicio de oración, que todo lo que haga sea para honra y gloria suya, Padre. Le pedimos que sea con aquellos hermanos, aquellos amistades, Padre, que aún han de venir al camino, que estén presentes sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar, para juntos gozarnos de esta fiesta espiritual. Bendiga a cada uno de nosotros los que estamos aquí y recibe toda la honra y toda la gloria por siempre. Pues en Cristo Jesús oramos. Amén. Ahí mismo, hermanos, en la carpeta, en la página 33, por favor. Después de esta alabanza, Saúl va a pasar a entonar nosotros alabanzas y después pasaremos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Página 33. Salvador maravilloso. Salvador maravilloso, amigo y redentor, ¿cómo creer que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tus
tus ha nacida la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Consolador, tú me cuidas, tu espíritu me llenará, tú me das la esperanza cuando perdido estoy, oh, cuando perdido estoy. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tus ha nacida la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Padre todopoderoso, con nosotros eres fiel en nuestras debilidades. Nos ves buscándote, oh, nos ves buscándote. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tus ha nacida la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro olor. Tus ha nacida la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Amén. Vamos ahora a pedir al Señor que nos dirija en otras alabanzas y después pasará al frente, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendiga una vez más. Amén. En las carpetas blancas, en la página 18, un día a la vez. Si lo tenemos, cantemos. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú que viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que aún está peor. Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucho
maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Aleluya, pastor, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y en la página 2, unidos. Si la tenemos, cantemos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá, y así el mundo sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, al libro de Filemón. Libro de Filemón. Es donde vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Los domingos en la tarde estábamos viendo, hermanos, a las cartas del apóstol Pablo escritas desde la prisión. Y estamos en la última parte de este libro de Filemón, hermanos. Es la última carta que Pablo en sí mismo, hermanos, escribe de su propia mano, de su propio puño y letra, como decimos por ahí, hermanos, a este hermano llamado Filemón. Primeramente habíamos visto, hermanos, la salutación del apóstol Pablo hacia Filemón. Y luego vimos ese amor y fe que muestra, o que había estado mostrando Filemón hacia las cosas de nuestro Dios. Y luego, hermanos, aparece aquel personaje bíblico, hermanos, que se llama Onésimo. ¿Se acuerdan de él? Que fue un esclavo, ¿verdad? Y que se había alejado de Filemón. Recuerden que Filemón en la época de él tenía al mando, o tenía en sí esclavos, ¿verdad? Pero a este Onésimo se había ido, se había alejado de esa región. Pero vemos cómo el apóstol Pablo, hermanos, lo llama después como un hijo espiritual, ¿verdad? Ahora, hermanos,
Pablo manda a Onésimo hacia Filemón. Y lo que hace Pablo, hermanos, está tratando o hace abogando por Onésimo, hermanos. A pesar de tal vez las circunstancias o la situación que tal vez hubo en aquel tiempo con él y con Filemón, aún así Pablo, hermanos, está abogando, hermanos, está apelando para que Filemón lo volviera a ¿qué? Aceptar, hermanos, que volviera a aceptarlo, pero ahora ya no más como un esclavo, hermanos. No vayan a pensar que, bueno, si en aquella época Onésimo había sido esclavo de Filemón y está regresando de nuevo, eso nos quiere dar a entender que tal vez va a regresar como un esclavo. No, hermanos. En este tiempo, cuando Pablo ahora está abogando por él, apelando por él, es para que lo recibiera no como esclavo, sino ahora más bien que lo recibiera como hermano en la fe, para que le pudiera estar ayudando en aquellas cuestiones de la iglesia, hermanos, que tal vez pudiera tener dentro de ahí. Ahora, hermanos, hasta ahí nos habíamos quedado la última vez. Les di un breve repaso así, de lo que hemos visto desde el versículo 1 hasta el versículo 16, hermanos. Ahora, hermanos, en el versículo 17 hasta el final del libro vamos a estar estudiando en esta tarde, ¿sí? Vemos, hermanos, cómo ahora el apóstol Pablo va a estar intercediendo a favor de Onésimo, ¿sí? Dice los versículos del 8 al 16 era que Pablo estaba rogando a Filemón para que lo aceptase, pero ahora, hermanos, en el versículo 17, el versículo 19, hermanos, vamos a estar viendo la oferta de compensar la deuda que tal vez Onésimo o el apóstol Pablo tenía con Filemón, hermanos. Y una confianza en la obediencia. A eso es lo que vamos a estar viendo. Como también, hermanos, el apóstol Pablo está alentando a la obediencia de Filemón. Vayamos a Filemón capítulo 1, versículos 17 hasta el versículo 25, hermanos. Filemón capítulo 1, versículos 17 hasta el versículo 25, hermanos. Vamos a meditar en ello, hermanos. Fíjense, dice, así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo. Fíjense, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. ¿Se fijan, hermanos? Cómo ahora, hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar en favor de Onésimo. Dice primeramente, hermanos, en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, fíjense, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo, si tú aún te acuerdas de mí, si tú aún sabes y si tú aún eres compañero, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
ha tenido o tuvo en la escuela un compañerito, o en la secundaria, preparatoria, la universidad, incluso, hermanos, que tuvieron un compañero y siempre han tenido esa amistad desde entonces? Yo recuerdo, hermanos, que tenía un compañero de primaria, ¿sí? Y siempre le decía, vente, siéntate acá a un lado de mí. Pues, por la amistad, el compañerismo que quería seguir teniendo con él. Pero luego, con el tiempo, hermanos, aquel niño fue creciendo, se hizo adulto, hasta al punto de perder el rastro de él. ¿Sí? Ahora, dice Pablo aquí, si tú aún me consideras como compañero, ¿pero compañero de qué, hermanos? Compañero de las cosas de nuestro Dios, hermanos. Compañero de Cristo relacionado a las cosas de Dios, hermanos. ¿Sí? Así que si me tienes por compañero, ahora dice, ahora yo, Pablo, te estoy mandando a Onésimo. ¿Sí? Ahora yo lo estoy mandando, y si tú me tienes a mí por compañero, te ruego a ti ahora, dice aquí, que tú lo aceptes. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo va a aceptar, hermanos? Como hermano. ¿Como hermano qué? ¿Sí? Como hermano en Cristo. ¿Pero qué más dice ahí, hermanos? Hermano amado. Como hermano amado, ¿sí? ¿Pero qué dice aquí Pablo a Filemón, hermanos? Que cómo lo debe de recibir. Como a él mismo. Como a Pablo mismo. De acuerdo lo que Filemón sentía por el apóstol Pablo, hermanos. Si lo sentía como un hermano, dice, bueno, acepta ahora a Onésimo como tu hermano. Si lo tenía como un amigo a Pablo, hermanos, ahora le tocaba a Filemón decir, ¿sabes qué? Yo te acepto aquí ahora a Onésimo como mi amigo también. A eso se está refiriendo, hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios en el versículo 17. Como el mismo apóstol debería que recibir como compañero a Onésimo, hermanos. Pasaje bíblico, hermanos. Pasaje bíblico. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Nomás no me pierdan ahí donde estamos leyendo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 23, hermanos. Hermano, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, gloria de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Dice aquí, hermanos, no solamente Onésimo era compañero de Pablo, hermanos. No solamente Filemón era considerado como compañero de Pablo, hermanos. Aquí dice el apóstol Pablo, en cuanto a ¿quién? Ahora hace mención a Tito. Y se acuerdan, hermanos, que Pablo, hermanos, había mandado a Tito. ¿A qué ciudad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda qué ciudad mandó Pablo a Tito, hermanos? Tito capítulo 1. Dice, por esta causa te he dejado a ti, Tito. Pero ahí dice la ciudad, ¿en qué ciudad? En Creta, hermanos. Creta. Porque habían problemas dentro de la iglesia. Había problemas dentro de la iglesia, hermanos. Y la razón por la cual Pablo dejó a Tito en Creta era para que estableciera ancianos. Y que así mismo, hermanos, se pudiera resolver aquellos problemas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora Pablo aquí está diciendo, en cuanto a Tito, dice, es mi compañero, es su amigo, hermanos. Habían andado juntos, pero dice también que era
colaborador. Fíjense. Colaborador, ¿para quién? Para nosotros. ¿Quiénes son nosotros, hermanos? La iglesia. La iglesia, hermanos. Ahora Tito viene a ser colaborador de la iglesia. ¿Sí? Y dice, en cuanto a nosotros, hermanos, dice Pablo, nosotros somos ¿qué? Mensajeros, hermanos. Aquella persona, aquel hermano que está pregonando las sagradas escrituras, que está predicando la palabra de nuestro Dios, somos mensajeros, hermanos. Somos mensajeros del Señor, hermanos. Y somos gloria de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25, hermanos. Fíjense, no solamente a Filemón, no solamente a Onésimo, no solamente a Tito, hermanos. Pero fíjense lo que dice aquí ahora, hermanos. Más tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Se fija, hermanos? Ahora Pablo, hermanos, dice, ahora me fue necesario ahora enviarlos ¿a quién? Epafrodito, hermanos. Epafrodito, hermanos, ¿era quién? ¿De dónde era él? Era el mensajero, hermanos, que traía razón a la iglesia relacionado al apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Y él era el encargado, hermanos, de las necesidades que tal vez el apóstol Pablo tuviera. Es el mensajero, acuérdense, hermanos. Y luego dice aquí, mi hermano. Tal vez no hermano en sangre, hermanos, pero sí hermano en la fe. Número 1. Dice, número 2, hermanos, dice que era colaborador, como el apóstol Pablo, que era colaborador de la iglesia. Y número 3, hermanos, dice que él era también su ¿qué? Compañero de milicia, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Compañero de milicia. Compañero de batalla. ¿Perdón? Compañero de guerra, compañero de batalla. Compañero de guerra, compañero de batalla, hermanos. Compañero del evangelio de Jesucristo, hermanos. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, compañero de milicia. ¿Sí? Pero lo describe como mensajero y ministrador de sus necesidades, hermanos. Entonces, si estamos comprendiendo bien lo que el pasaje en sí mismo nos está diciendo acá en Filemón, capítulo 1, versículo 17, hermanos. Porque después dice el versículo 18 ahora, hermanos, y si en algo te dañó o te debe, fíjense, ponlo en mi cuenta, hermanos. Fíjense el grande amor, hermanos, del apóstol Pablo. La gran fidelidad, la gran, hermanos, la gran responsabilidad que el apóstol Pablo se estaba echando en sí mismo, hermanos. Porque está diciendo aquí, hermanos, y si en algo te dañó, si algo te habrá hecho él, ¿sí? Si tú aún tienes como rencillas en contra de él, si algo te hizo, dice Pablo, hermanos, o si en caso te debe algo, dice, ponlo en mi cuenta, hermanos. Ese es un verdadero amigo, hermanos. Iba a pagar su vida. Pablo en sí mismo, hermanos, iba a pagar cualquier cosa de lo que debiera Filemón, Onésimo a Filemón, hermanos. ¿Sí?
Muchas veces, tal vez nosotros tenemos un amigo. Y tal vez, hermanos, nosotros mismos le hemos dicho, o le debemos algo a alguien más. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no nos los han pagado aquellas personas también a nosotros, hermanos? ¿O me estoy equivocando, hermanos? Yo recuerdo una ocasión, hermanos, y ya se los he contado aquí. Tenía solamente $20 en mi bolsillo. Y mi esposa estaba embarazada de Paulito. Y me dice, tengo ganas de ir a comer algo. De mi platillo, del restaurante que a ella le gustaba, hermanos. De aquella comida, aquel manjar. ¿Sí? Y fuimos, la llevé, hermanos, y pedí el plato para que ella comiera y comiera a mi niño. Cuando de repente, hermanos, pido la cuenta y me dicen, ya está saldada su cuenta. ¿Se fija, hermanos? Alguien más pagó mi deuda que yo tenía para pagar. Dios trabaja, hermanos, en gran manera cuando uno menos lo espera, hermanos. Y esto era lo que estaba sucediendo aquí, hermanos, con Pablo y Filemón, hermanos, y Onésimo. Porque Pablo le estaba diciendo a Filemón, si acaso te ha dañado algo, si acaso te debe o te está debiendo algo, dice, no te preocupes de ello. ¿Sabes qué? Apúntalo, anótalo a mi propia cuenta. Por eso, hermanos, vemos aquí claramente, hermanos, el aliento a la obediencia. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Se pagó la deuda o no se pagó la deuda? ¿Lo recibió Filemón o no lo recibió Filemón, hermano? A Onésimo. Sí, hermanos, lo recibió y lo recibió con los brazos abiertos, hermanos. Así como ahora dice Pablo, hermanos, versículo 19 dice, y yo, Pablo, lo escribo. Fíjense, en muchas de las cartas, hermanos, el apóstol Pablo dictaba las cartas, las que iba a mandar. Pero esta carta la está personalizando. Dice aquí que él mismo, de su propia mano, de su propio puño y letra, hermanos, dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Sí? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Fíjense, hermanos, hasta qué punto el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? En el versículo 18, hermanos, cuando estaba hablando el apóstol Pablo, si en algo te dañó o te debe, hermanos, parece indicar que Onésimo robó algo antes de escapar de la esclavitud de ahí con Filemón, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, exige a menudo restitución. ¿Sí? Lo cual, hermanos, Onésimo no parecía en condiciones de garantizar. Pero Pablo, hermanos, ofrece entonces pagar lo que Onésimo, hermanos, tal vez había robado o se había llevado por sí cuando se fue de ahí con Filemón. A eso se estaba refiriendo aquí. Y luego el versículo 19, hermanos, el apóstol Pablo insiste en su promesa de pagar en lugar de Onésimo, hermanos. Pero por encima de esto, hermanos, contaba con el aprecio y el carácter bondadoso, hermanos, que tenía Filemón. ¿Se fija? ¿Cómo verdaderamente, hermanos, era Filemón? ¿Cómo era Filemón, hermanos? Brusco, carácter fuerte, era elocuente. ¿Cómo era, hermanos? Era un hombre bueno. Una persona buena, hermana. Cristiano. Una persona cristiana, hermanos. Pero fíjense cómo era, hermanos. Era bondadoso, hermanos. ¿Qué es bondadoso? Cuidadoso. Cuidadoso, hermanos. Bondadoso, hermanos, dice aquí el versículo, como era el tipo de persona de Filemón.
Y recuerden, hermanos, que la bondad es un fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y versículo 23. Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se fija? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, recordemos nosotros, hermanos, recordemos nosotros de que nosotros debemos de ser también como bondadosos, hermanos. Debemos de ser bondadosos. ¿Para quién? ¿Para mí mismo solamente? Para todos. ¿O para todos, hermanos? Para todos. A todos en general, hermanos. No solamente bondadosos para mí mismo, siempre y cuando lo que me convenga para mí. No, hermanos. Sea bondadoso para todos, para lo que pueda convenirle también a las demás personas, a los demás hermanos o hermanas en la fe. Lo que se necesita, hermanos. Y dice Filemón a Pablo, hermanos, aquí a Filemón. Versículo 21 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Fíjense, conforta mi corazón en el Señor. Sabemos tal vez lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo, hermanos. Tal vez el apóstol Pablo, en la condición que estaba, se encontraba como malo. Se pudo, ¿qué más se pudo haber estado el apóstol Pablo, hermanos? Prisionero. Aparte de estar prisionero, aparte que tal vez pudo estar enfermo, tal vez su corazón estaba dolido, hermanos, porque estaba en prisión. ¿Sí? Ahora dice aquí, hermanos, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti. Ahora le está pidiendo, ¿quién? Pablo a Filemón. Y le está diciendo, hermanos, que conforta el corazón de Pablo en el Señor, hermanos. En otras palabras, que se acordara de él en la situación en la cual el apóstol Pablo se encontraba. Y luego dice el versículo 21, te escribo confiando en tu obediencia. ¿Sí? Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense. El apóstol Pablo tenía una gran confianza, hermanos, en Filemón, que no solamente lo que le había pedido Pablo hacer, sino que iba a ser aún más de lo que había pedido Pablo. Muchas veces nosotros se nos ha pedido hacer algo, hermanos, y muchas veces, y lamentablemente, no lo hacemos. Y si lo hacemos, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Con caras, con gestos, ¿sí? Y recuerde que todo lo que usted hace no es para uno mismo, hermanos, es para el Señor, es para Dios. Y si usted lo está haciendo con caras y gestos, usted se lo está haciendo a Dios, no a mí, no a mi hermano, a mi hermana. A Dios se lo está haciendo. Y Pablo, hermanos, estaba diciendo estas palabras porque él sabía claramente que Filemón iba a hacer aún mucho más de lo que Pablo le estaba pidiendo, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 3. Y esto mismo, dice Pablo, os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo
es el de todos vosotros. Fíjense, hermanos. Pablo, hermanos, está haciendo mención aquí, ¿verdad? Dice, yo mismo, yo estoy escribiendo, yo mismo escribo o escribí. Y la razón, hermanos, por la cual Pablo dice aquí que había escrito a ellos, es para que cuando él llegare allá con ellos, no hubiera tristezas, hermanos. No hubiera tristeza, sino que hubiera ¿qué? Alegría, gozo. ¿Verdad? ¿Qué dijo Pablo en Filipenses, hermanos, 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente os digo, regocijados. Y cuando Pablo viniera, hermanos, hacia aquel lugar, hacia aquella iglesia, dice, yo no quiero que estén tristes para cuando yo vaya allá con ustedes. Quiero que estén alegres, contentos, ¿sí? Confiando, dice, en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Que se hubieran gozosos al ver el apóstol Pablo, hermanos. Déjame preguntarle, hermanos. Déjame preguntarle. Esta mañana, cuando venimos a adorar a nuestro Dios, ¿se estaba gozando usted o no, hermano? ¿Se gozó usted por haber venido este primer día de la semana a adorar a Dios o no? Sí. ¿Se gozó en poder verse uno al otro o no, hermano? Porque esto era lo que Pablo estaba diciendo aquí, hermano, lo que está diciendo, que quiere gozarse cuando él los pudiera ver juntos una vez más. Yo me regocijo, hermanos. Yo me regocijo en gran manera cuando yo llego a este lugar a adorar a mi Dios, hermanos. Y principalmente cuando yo vengo y los miro a ustedes, mi alma se goza con ustedes. Y esto es lo que Pablo quería que usted y yo tuviéramos, hermanos. El gozo del Señor. Pues yo llego contenta abrazando a todos Amén, hermano. y muy alegre. Sí. Pablo lo está diciendo, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente os digo, regocijados. Y aquí en la segunda carta de los Corintios está diciendo igual, hermanos, pero de otra forma, hermanos. Dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tengan tristeza de parte de aquellos de quienes debería gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo nosotros, hermanos? Que debemos estar alegres unos con otros. Debemos de gozarnos los unos a los otros. Debemos de ayudarnos unos a los otros. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Pablo lo pidió, hermanos, ¿a quién? A Filemón. ¿Verdad? Parece que Filemón era un good slave owner que trataba bien los esclavos. No Sí. parecía que era un hombre que los chicoteaba. ¿No? Y sobre todo, ¿saben por qué, hermanos? ¿Estaba sucediendo eso? ¿O era así él? Porque él era cristiano. Porque él era cristiano, él era de Cristo, hermanos. Él predicaba a Cristo Jesús. No se me hace que maltrataba a los No. esclavos. No, hermanos. Y fíjense lo que dice, versículo 22, hermanos, ahora, dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué está diciendo aquí ahora, hermanos? ¿Qué pide Pablo? Un lugar donde pueda ser. Un lugar, un espacio ahí con ustedes mismos, hermanos. Hermanos, yo me gozo en gran manera, hermanos, cuando me invitan a predicar a campañas y así. Yo me gozo porque a mí me gusta poder convivir con los hermanos. Y los hermanos me han ofrecido su hogar. Me han recibido, hermanos, en su hogar. ¿Y sabe qué? Yo me gozo en ello. Porque ellos han preparado alojamiento para este cristiano, para este siervo de Cristo.
¿Sabía usted que cuando uno está hospedando a alguien, hermanos, está hospedando ángeles? Porque Dios son los que los envía a ese lugar, hermanos. Dios los envía. Y ahora Pablo está diciendo a Filemón, ¿sabes qué? Alístame algo, prepara algo. Recuerde que Filemón, hermanos, y la iglesia de ahí mismo estaban orando por Pablo, hermanos. Y estaban orando para que Pablo pronto pudiera ¿qué? Salir de sus prisiones. Ahora, hermanos, Pablo les está diciendo, prepárame ahora también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedida. Dios escucha la oración, hermanos. Hay poder en la oración. Y Pablo está diciendo, sus oraciones, sus plegarias que están elevando hacia mí, parece que se están concediendo y el Señor las está contestando. Hechos capítulo 28, versículo 23, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Capítulo 28. Versículo 23. Y ahora vemos, hermanos, cómo empieza Pablo a predicar la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 28, versículo 23. Y dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. La posada era el lugar, hermanos, donde Pablo se estaba quedando, hermanos. La posada. Dice, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjense, hermanos, la gente venía, la gente andando buscando aquel lugar donde Pablo, hermanos, se encontraba. Y Pablo, hermanos, dice aquí que les estaba enseñando las Sagradas Escrituras desde la mañana, hermanos. Fíjense, ¿desde cuándo? Desde la mañana hasta la tarde, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿sí? Y lamentablemente nos quejamos porque servimos a nuestro Dios 3-4 horas por semana. Imagínense, Pablo, hermanos, estarles predicando desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde, predicándoles a aquella gente, hermanos. Y lo que estaba predicando el apóstol Pablo, ¿qué era, hermanos? ¿De quién era? De Jesús. Estaba hablando concerniente el reino de Dios, hermanos. ¿Sí? Y dice aquí, y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense, hermanos. Todo lo que Pablo, hermanos, les estaba enseñando. ¿Les enseñaba de Jesús? Sí, les enseñaba de Jesús. ¿Los persuadía, hermanos? Sí, los persuadía. Pero también, hermanos, les enseñaba concerniente a la ley de Moisés, lo que decía, pero también les hablaba sobre los profetas, hermanos. Sobre los profetas. ¿Sí? Y dice el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, ¿qué dice ahí? No creyeron, hermanos. Unos aceptaban el mensaje que Pablo estaba enseñando, otros lo rechazaban. Pero recuerden que no están rechazando el mensaje, están rechazando ¿qué? La salvación, están rechazando a Jesucristo, están rechazando a nuestro Dios, hermano. ¿A usted se le ha predicado o no? Sí. ¿Usted obedeció el evangelio o no? Sí. Ustedes son bendecidos, hermanos. Porque la palabra de nuestro Dios fue plantada en ustedes y dio su fruto, y su fruto es que ustedes están y permanecen en el reino de Dios, hermanos. Hermano, ¿qué es profeta? ¿Qué dicen los profetas? ¿Se acuerda de Isaías, Jeremías, lo que ellos anunciaban?
¿sí? A ellos se les llamaban profetas porque fueron escogidos por Dios, hermanas, para anunciar las virtudes, para anunciar la palabra de ellos, lo que tal vez iba a acontecer mucho más adelante, hermanos. Oh, ok. A eso se refería cuando decía los profetas. Sí. Sabían lo que venía para enfrente. En otras palabras, los profetas desde el tiempo antiguo, hermanos, estaban anunciando que la venida del Hijo de Dios. A eso se estaba refiriendo, hermanos, desde antes de tiempo. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 25. Para que no vayan a decir, hermanos, que son puras palabras, solamente lo que estoy diciendo, hablando y nunca vimos palabra de nuestro Dios. Todo lo que ven viene de palabra de nuestro Dios, hermanos. Filipenses 1, 25. ¿Qué dice ahí, hermanos? Confiado en esto, sé que te haré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, Y 26, por favor. para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Se fija? ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? ¿Una confianza absoluta o no? ¿En quién? Porque dice, y confío en esto. ¿En quién está confiando, hermanos? En Jesucristo, en su palabra, hermanos. Y dice, y sé que se quedará, que aún permaneceré con todos vosotros. Pablo pensaba quedarse aún, hermanos, ahí. Hablarles de Cristo Jesús. Y dice, y para vuestro provecho y gozo de la fe, hermanos. Y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. En otras palabras, para que resplandezca Jesucristo, hermanos, a través de Pablo, por medio de la predicación de Jesucristo. A eso se está refiriendo. Y 2.24 de ahí mismo, hermanos. Filipenses 2.24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Fíjense, y la confianza absoluta de quién, de Pablo, en quién, en Jesucristo, hermanos, ¿de qué? De que pronto irá a ellos de nuevo, hermanos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y no es palabra mía, hermanos, es palabra de nuestro Dios. Y por último, hermanos, porque el tiempo nos gana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Con este pasaje concluyo, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, hermanos. Y dice, cooperando también vosotros, dice, a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pero vuelve y recarga, hermanos. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro a través de la oración. Y vuelvo y recalco y digo, hermanos, ¿hay poder en la oración o no hay poder en la oración? Sí, hay poder. Hay poder en la oración. Pablo mismo dijo, hermanos, no te preocupes por nada, en cambio, ¿qué? Ora por todos, sean conocidas vuestras peticiones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pedro dijo, hermanos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesucristo mismo dijo, hermanos, ¿sí? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fija, hermanos? Primera carta a Pedro 5:7 y Mateo capítulo 11, versículos
27, 28 y 29. Como dijo hermano, primero de Pedro 5, 7 5, 7 y luego y Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Entonces, ¿qué pide? ¿Qué está rogando Pablo, hermanos? ¿Qué pide Pablo ahora, hermanos? ¿Cuál es su oración de Pablo, hermanos? ¿Qué hizo Pablo en este pasaje que hemos estudiado? Estaba rogando, hermanos, a favor de Filemón, la cual dice que era su hermano en Cristo y colaborador del apóstol Pablo. Y en otro pasaje dice como hijo amado, hijo espiritual, hermano. Preguntas, dudas que tengan, hermanos, sobre esto que acabamos de estudiar en esta tarde. Hermana Fe. ¿Cuánto tiempo estudió Pablo con Onésimo? En sí mismo, hermanos, no hace mención el tiempo que estuvo el apóstol Pablo enseñando a Onésimo. Porque siempre lo quiso mucho, ¿no? Sí. Le enseñó mucho y lo quiso mucho. Sí. Estaban los dos en la prisión. Uh-huh. Ahí se enseñaron uno al otro. Ahí fue donde nació Onésimo, hermanos, del Evangelio. Por eso le llama mi hijo amado. Y recuerda, hermanos, que esta carta, esta última carta del apóstol Pablo se escribió a los alrededores de los años 60, 61 después de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando aproximadamente unos 1962 años después de Cristo, en nuestra época. ¿Okay? ¿Algo más, hermanos, que quieran agregar? Si no hay más, entonces vamos a hacer despidos con una última oración, pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el tiempo de hacerlo. Yo doy gracias a Dios primeramente, hermanos, porque mi niño favorito, el más bebé, hoy está cumpliendo sus 5 añitos de vida. Gracias a nuestro Dios. Llegamos aquí cuando estaba recién nacido, 2 meses de nacido, y ahorita ya son 5 años, para honra y gloria de nuestro Dios. hermano, ¿va a ir a kinder? Va a ir a kinder este año, si Dios permite. Yo pido para mí porque mi A1C está muy alto y necesita bajar porque me puedan operar, si no, no me operan. Y pido para mis hijos también, para mi mamá y para su papá y para todos los que necesitan ayuda, que están enfermos, que se alivien. Los cristianos siempre tenemos que pedir uno por otros. Es lo que dicen las escrituras, hermanos, orar los unos por los otros. ¿Alguien más, hermanos? Por la hermana Eva, el hermano Pedro, la hermana Alicia, la hermana Juanita y el hermano Ríos, que yo creo se están sintiendo un poco mal. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Por mi vida espiritual y por mi permanencia aquí en este lugar. Gloria a Dios por él. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, Saúl, ¿nos despides con la última oración? Por favor. Hermanos, les pido ponernos de pie. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por permitirnos una vez más estar aquí en tu casa de adoración. También tú has oído todas las peticiones de mis hermanas y hermanos aquí presentes. Bendícelos a cada uno de ellos. También al papá de nuestro hermano Jorge y a toda su familia y la familia de cada uno de nosotros. También llévanos a nuestros hogares sin nada de peligro, y si tú lo permites, nos vemos en la próxima semana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén.